Bueno, como les estaba comentando, hoy vamos a hacer la segunda parte de lo que corresponde al tema de agentes de retención. Mil disculpas, tengo un pequeño problema con mi conexión a internet. Ahora sí, ¿se me escucha bien? Para obtener buen retorno de mi otro equipo, ¿se me escucha? Sí, licenciada, le escuchamos perfectamente. Adelante, por favor. Muchas gracias. Entonces vamos a ingresar al Servicio de Impuestos Nacionales. Desde esta página, un momentito, por favor. Perfecto. Vamos a ingresar. Servicio de Impuestos Nacionales. Ahora, vamos a ingresar, como siempre, a la oficina virtual. Una vez ingresando a la oficina virtual, lo que nosotros vamos a hacer es ingresar al tema de trámites tributarios, portal de trámites tributarios. Mediante este método nosotros vamos a ingresar a nuestra oficina virtual, donde vamos a ver nosotros los impuestos que estamos obligados a remitir o a enviar, si quieren, o declarar, o aquellos bajo los que nosotros estamos necesariamente obligados a declarar. Vamos a ingresar, por ejemplo, en el caso de mi persona, con mi número de NIT. Vamos a poner el usuario, la contraseña. Vamos a poner el código CAPTCHA. Muy bien. Ingresamos. Y acá tenemos los formularios que tenemos que presentar. Como agente de retención, podemos ser agentes de retención de dependientes como de independientes. Con el caso de los dependientes, nosotros trabajamos bajo la figura del 608, que hemos visto el día de ayer. ¿Qué otros más tenemos? Bueno, vamos a ingresar ahora al portal de declaraciones juradas. Vamos a ingresar con el número de NIT correspondiente, el usuario y la contraseña. Vamos a poner acá y vamos a poner aceptar. Ahora vamos a esta parte, a la parte de otros formularios. En formularios están solamente los principales impuestos que debemos pagar. Sin embargo, un momentito, voy a hacer el cambio de red, un momentito. Bueno, nosotros tenemos en ese enlace, en el primero, todo lo que corresponde a los impuestos directos, si quieren. Es decir, aquellos impuestos que tienen de directa relación con nuestras obligaciones, ¿sí? Es decir, aquellos impuestos que nosotros tenemos la obligación de presentar, aun si nosotros no tenemos nada que declarar. Sin embargo, vamos a volver a cargar la página, mil disculpas. Muy bien, volvemos a cargar y volvemos a ingresar. Un momentito, ahora que esté aquí. Muy bien. Vamos a ingresar otra vez y vamos a ir a la parte de otros formularios. Muy bien. Vamos acá, impuesto, y acá tenemos los diferentes tipos de impuesto. Estos códigos que ustedes ven corresponden tanto a impuestos que ya no existen como a impuestos que aún están vigentes. ¿A qué me voy con que ya no existen o ya no se aplican? Por ejemplo, tenemos acá ¿dónde está? Transmisión, sistema complementario. Acá tenemos uno que ya no se utiliza. Dime un segundo. El régimen simplificado a la propiedad rural, que ya no le corresponde a impuestos nacionales, sino al municipio correspondiente. La regularización impositiva, que fue cuando se dio la transición, si quieren, de las anteriores o la anterior
el anterior marco o legislación que existía antes de la promulgación de la ley 843. Recordemos que la ley 843, pese a que ya tiene sus años, podemos decir que es un código de reforma, es decir, un código que reformuló todo el esquema impositivo que teníamos. Antes de eso, en Bolivia se manejaba tanta variedad de impuestos que fueron creados por una sola vez, por una cuestión específica, que no se sabía y no se tenía claro cuáles eran los impuestos principales. Entonces, mediante esta regularización impositiva, se quería saldar o cerrar todas esas cuentas con otros impuestos que ya no tenían ningún tipo de relación. Ahora vamos a la primera parte. Con respecto a la regalía minera, corresponde a impuestos para empresas mineras. Claramente está la regalía minera en simples conceptos, por así decirlo, son eh, son calculados en función del tipo de mineral. Cada tipo de mineral va a tener un tipo específico de regalía para aportar al Estado, ¿sí? Luego tenemos el impuesto a la participación en juegos, que esta es exclusiva de las personas que han generado, no que han generado, sino que han tenido la suerte de ganar un concurso, ¿sí? Luego tenemos la alícuota adicional al IUE. Esta alícuota adicional tiene relación con las regalías mineras, o mejor expresado, tiene relación con la actividad minera. Ahora, respecto a la 3, que son las retenciones a empresas industriales exportadoras, es para, como su nombre indica, a empresas que exportan, ¿sí? Luego tenemos los gravámenes aduaneros, que entre la 3 y la 1 corresponden a aduana nacional. Recordemos que en nuestro sistema tributario boliviano tenemos niveles. El nivel más grande o macro, que es a nivel nacional, lo maneja el Servicio de Impuestos Nacionales y la Aduana Nacional. Ambos se dividen la tuición al respecto de la determinación impositiva. Luego tenemos en segunda instancia el tema de las gobernaciones, que también tienen tuición para poder realizar o generar normativa tributaria. Luego tenemos el tema de los municipios y finalmente de las regiones. Sin embargo, las regiones, al contrario que las gobernaciones y los municipios, no tienen una legislación plena debido a que fue frenada su estructuración. Si ustedes recuerdan la última elección que hemos tenido a nivel nacional, hablaban sobre que en el tema de la región del Chaco de Bolivia, hablaban de región, se tenía que 3 tipos de papeleta. ¿Por qué? Porque la región del Chaco de Bolivia es un lugar específico, territorialmente hablando, que abarca gran parte de lo que es Tarija y una parte de lo que es, si quieren, esa unión que existe entre Tarija, Sucre y Santa Cruz, que es una parte del Chaco, que es un tipo de región, y ellos tienen la tuición de generar impuestos. Sin embargo, no han generado, porque no se le ha dado la complementación jurídica para que puedan generar ese tipo de procedimientos. Pero los municipios sí. Recordemos que los municipios tienen la obligatoriedad de cobrar, por así decirlo, el impuesto sobre la propiedad de los bienes, así como sobre los impuestos a las transferencias, que es el IT para el caso de la venta de bienes inmuebles. Bueno, aclarando que estos dos corresponden al otro ente de regulación, que es la aduana nacional, vamos a ver el tema del 8, conceptos varios. En conceptos varios puede haber algún tipo de multas que se puedan pagar o algún tipo de cuotas adicionales que pocas veces se utiliza. No es que no se utilice, pero no es muy frecuente. Luego tenemos la transmisión gratuita de bienes, que igual le corresponde ya al nivel si bien la transmisión onerosa tiene relación con la transmisión de bienes inmuebles y que tiene relación directa con el municipio, la transmisión gratuita de bienes a título de donación o título oneroso tiene una connotación con respecto al tema del impuesto a las transacciones, que también se le denomina impuesto a las transferencias. Luego tenemos el impuesto a la renta presunta de las empresas. El 10, corresponde junto con el 15 y el 16 a las empresas mineras. Ellos también generan una renta presunta de manera anual en función de la última o la última declaración con utilidad.
Es decir, si una empresa minera tiene utilidad en esta gestión, va a generar este formulario, esta declaración del impuesto sobre la renta presunta a las empresas en función de esa utilidad que se ha generado. Luego tenemos el 14, que es sobre la utilidad de las empresas. Y es en donde vamos a ver el tema de las retenciones. Vamos acá. Como siempre, nos bota si es que no hacemos el tema de no hacemos nada en el tema de la plataforma. Vamos a ingresar a la boleta, vamos a volver a seleccionar el impuesto, el número 14, y vamos a seleccionar el formulario. Como verán, aquí tenemos diferentes versiones del formulario 500. Si ustedes recuerdan la semana anterior, cuando hemos hecho el tema del SIAT, no podíamos hacer la declaración mediante el portal principal donde se encuentran los formularios de obligatoriedad. Sin embargo, tuvimos que declararlo mediante este medio. Pero, como verán, no es el único formulario que se encuentra en este acápite. En este acápite, como verán, tenemos el 500, que es el que usualmente realizamos, que es el formulario sobre las utilidades de las empresas, pero correspondiente al tema de obligados a llevar registros contables. Luego tenemos el 501, que es especial para los transportistas, el 510 para IUE de contribuyentes que ejercen profesionales libres u oficios, es decir, aquellos que están registrados en impuestos nacionales como profesionales independientes. Hay que hacer una aclaración. Una cosa es registrarse como unipersonal, como lo hizo mi persona, y otra muy diferente, es una figura totalmente diferente cuando se la registra como profesional independiente, ¿sí? Que no es un tipo de retención, sino es un tipo de impuesto directo. Luego tenemos el 515, que es la alícuota adicional al IUE, ¿sí? Luego tenemos el 520, que es el IUE contribuyentes sin registros contables. Cuando habla de sin registros contables, se refiere a que no tiene la obligatoriedad de tener registros contables. No significa que no los tengan. ¿Y quiénes tienen que realizar este formulario? Las ONGs o las entidades sin fines de lucro que cuentan con exención tributaria. Luego tenemos el 530 en sus dos versiones, recordando que la versión que utilizamos a la fecha es la versión número 3. El IUE sí es un tipo de retención. ¿En qué se basa el IUE beneficiarios al exterior, el 530? Se basa en que si nosotros hacemos un pago a una entidad X extranjera, ya sea una persona natural o jurídica, nosotros estamos dándole una utilidad a esa entidad que no es que se va a perder, pero que no se va a quedar o no va a generar un impuesto o un tipo de contribución tributaria directa a las arcas de nuestro país. ¿Sí? Vamos a ir acá. Entonces nosotros hacemos una retención de ese pago. Ahora que tenemos mucho más actividad con el extranjero, podríamos poner un ejemplo. No sé si alguno de ustedes usa Zoom y adicionalmente tiene o ha hecho el pago para el uso sin tiempo límite, o bueno, algo más conocido y usual, que es el tema del Netflix, el Amazon Prime, HBO Max, Disney Plus, que son servicios de streaming que se nos pagan, que nos cobran, y que ese es el débito automático. En algunos casos nos va a llevar la factura de manera digital, en otras no, pero son pagos que se han hecho al extranjero. Se ha remesado, entre comillas remesado, ¿no? En realidad se ha debitado de manera automática de nuestra cuenta, pero son pagos por un servicio que no se va a realizar que no se concreta o no se concluye dentro del país. Es decir, yo le estoy pagando a Netflix, por ejemplo, yo tengo una cuenta de Netflix, yo le estoy pagando y por ese costo, por esa membresía, no me he metido factura, pero yo he pagado, es un pago que efectivamente ha salido. Entonces, acá voy a poner el importe remesado. En este caso son 97 bolivianos. Y automáticamente me va a salir cuánto tendría que pagar yo
del impuesto por retenciones. Como verán, la deuda tributaria es de 12. Yo debería pagar 12 bolivianos por ese impuesto por ese uso que estoy realizando de ese servicio mediante un streaming, si quieren. Y aquí tendría que poner el nombre de la persona natural o jurídica. En este caso, Netflix. Importe número de registro tributario. En este caso voy a ver si puedo sacar la información de alguna página web, porque no me suele llegar este tipo de información. Netflix. No, número. Un momentito. Número de identificación tributaria. Sobre impuestos. Aquí, ¿no? Veo que aquí dice detalles de la facturación. A continuación, cómo se determina el impuesto, dónde obtener la factura por el servicio de Netflix. Vamos a detalles de facturación. En este caso no está con esto, sino está con otra cuenta. Déjenme esto copiarlo en otra página porque no tengo en esta parte. Acá de estar. Muy bien. Acá me dice, ¿no? Bolivia. ¿Cómo puedo obtener la factura? Detalles de facturación. Acá tengo que poner esto. Iniciar sesión. Y acá tengo la cuenta que estoy usando. El servicio de la fecha de cobro. Pero solamente me muestra esto. No me muestra más cómo determinar el monto del impuesto. En este caso no puedo. No puedo. Vamos a ingresar. Netflix. Los Gatos, California. Y nada más. Bueno, en este caso no tenemos el tema de los datos, así que la vamos a dejar así, sin número. El país de destino es Estados Unidos. Y esto es a California. ¿Qué es? Acá nos dice el concepto. ¿Qué tipo de concepto es? Bueno, en este caso es por tema de servicios. Así que vamos a cambiar el número al número 2. Número de orden. Y esto es porque tenemos que primero llenar la boleta de pago 3050. Y aquí el importe remesado. Acá vamos a poner la fecha de la remesa. En este caso, acá nos dice la fecha. Esto es realizado el 6 de julio. 6 de julio. Luego tenemos el importe, que son 97 bolivianos, y automáticamente aquí se va a calcular el impuesto determinado, que son los 12. ¿De dónde tiene que venir ese número de orden del 3050? Vamos a cerrar esto porque no vamos a usar este formulario. Y vamos a ir acá. El 3050, versión 3, que es por el pago de cada operación. Si ustedes han visto en el 530, que si bien es un tipo de retención, están todos los códigos, si quieren, o mejor dicho, todas las líneas por las transacciones. Pero cada transacción debe ser debidamente declarada, ¿sí? Vamos a volver a ingresar. Vamos a ingresar otra vez. Vamos acá y vamos otro.
Mil disculpas, es el mismo sistema el que está generando el que nos voten. A veces sucede, como les había comentado alguna vez, cuando les suceda esto, no van a tener miedo. Suele suceder, solamente tienen que volver a ingresar otra vez y otra vez hasta que se logre. Muy bien. Vamos a la boleta. Mil disculpas. YDX9CP. Muy bien. Como siempre, 14, impuesto. Vamos a ir al formulario 3050, versión 3. Y vamos a ir a junio. Entonces, primero vamos a declarar este formulario. Y en acá, una vez que declaremos, va a salir el número de orden. Acá tiene que venir el nombre de la empresa. En este caso, se llama Netflix Inc. Acá nos dice, ¿no? La casilla debe tener de concepto, debe tener al menos un valor. Vamos acá. Netflix Inc. Luego tenemos el registro tributario, que no tenemos. Luego tenemos el país de destino, Estados Unidos. Acá tenemos al estado, que es California. El concepto, ¿cuál es? El número 2. El importe de la remesa es 97 bolivianos. El importe remesado es 97. La utilidad neta ya no sale y el monto a pagar es 12. ¿Está claro cómo tienen que hacer el pago del IVA beneficiarios al exterior? ¿Alguna duda, alguna consulta tal vez? ¿Está todo claro? ¿No hay alguna consulta que quisieran hacer? ¿Todo está claro? ¿No tienen dudas? Ok. Entonces, es así como se hace la retención del IVA para beneficiarios al exterior. Pero no es el único tipo de... Un momentito, por favor. Mil disculpas, tenía que conectar el cargador de la laptop, se estaba descargando. Muy bien, entonces, así es como se hace el tema de IVA. Vamos ahora a ver los otros IVAs. ¿Qué más tenemos? Tenemos IVA beneficiarios por actividades parcialmente realizadas en el país. Estas son cuando una entidad exterior realiza un tipo de trabajo en nuestro territorio nacional, pero que es concluido fuera del territorio. No es como el de Netflix. Netflix, por ejemplo, está por fuera de nuestro territorio nacional. Sin embargo, nosotros realizamos el servicio en el país, no fuera del país, ¿sí? Y tiene una estructura similar a lo que es el 530. Vamos a ver. Vamos a generar acá. Vamos a esta parte. Vamos acá. Y vamos a ir a esta parte. Nos va a emitir este formulario. Y similar. Vamos a los ingresos brutos. Digamos 97. Que estamos generando, o 1.000 bolivianos que se han generado en el país, que va a determinar un impuesto sobre la renta presunta de esa actividad de
40 bolivianos, que se tiene que poner en la parte de abajo para su cobro. Como verán, es de manera casi automática en este caso, a diferencia del otro donde hay que poner un poco más de datos, en este caso no. Y solamente hay que saber cuánto es el ingreso bruto de la agencia o la empresa que está realizando actividades en el país. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta tal vez? Ya. Perfecto. Este es el caso del 541, que es un tipo de retención específica para beneficiarios por actividades parcialmente realizadas en el país. Ahora, vamos al siguiente, que es el tema de el 570. El 570 es las retenciones IUE por compras en el mercado informal. Cuando nosotros estamos haciendo una compra en la Justus, la Garcilaso, la León de la Barra, algún otro tipo de mercado o lugar de expendio donde se hacen todo transacciones con respecto a compra y venta que no tienen respaldo oficial, es decir, no tienen factura, debe realizarse la retención. Es decir, cuando nosotros le compramos al sector informal, nosotros tenemos la obligación de retenerle. Ahora, hay dos formas de hacer la retención. Vamos a ir acá y vamos a explicarlo. Muy bien. Entonces, vamos acá. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos dos opciones. Si, digamos, compramos detalle, vamos a poner aquí. Compramos un bien, ¿sí? Cualquiera sea este, por 1000 bolivianos. Si nosotros quedamos, hay dos opciones. Una, hacerlo de acuerdo a la ley. Importe. Según la ley, nosotros tenemos que retenerle a este 1000 bolivianos, a esta persona que nos está vendiendo, cuando es un bien, 5% por el IUE y 3% por el IT. Lo que tendríamos que hacer según la ley es multiplicar de esta manera y luego restar, es decir, solo darle el saldo al vendedor. ¿Sí? Esto es según ley. ¿Sí? Vamos a poner acá. A pagar o saldo a pagar. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en la vida real? Si ustedes en la vida real van y le compran un bien a una persona, esa persona no les va a aceptar que ustedes le hagan un descuento. Es decir, te van a decir, yo he quedado contigo que van a ser 1000. Yo quiero que sean mis 1000. No voy a aceptar otro importe que no sea 1000. Entonces, el saldo a pagar, vamos a hacerlo acá, vamos a hacerlo en la parte de abajo. El saldo a pagar ya no va a ser los 846, van a ser los 1000. Si nosotros sabemos que este es el 100% y estos son el resultado de esto menos esto, entonces nosotros sabemos que esto es el 92%. Vamos a copiar esto acá. Perfecto. Entonces, ¿qué hacemos en el caso del bien? Vamos a hacer gross in up. ¿En qué consiste el gross in up? Simplemente esto, dividirlo entre el porcentaje. ¿Cómo corroboramos que esté bien? Primero lo vamos a redondear y ese porcentaje es el que va a ir al gasto. Recordemos que cuando hacemos compras en el mercado informal y hacemos las retenciones, el importe que va al gasto o al costo del activo o bien no es el valor total de la factura, sino el 87%. En el caso de los bienes que han sido comprados en el mercado informal y que tienen retenciones, no es por el 87%, sino es el registro del 100% del gasto, ¿sí?
Entonces, en este caso, este importe va a ir al gasto. ¿Cómo corroboramos que está bien? Vamos por y vamos a hacer lo siguiente. Y nos sale el importe a pagar, que van a ser los 1,000. Es decir, nosotros nos estamos haciendo cargo de los impuestos. ¿Sí? ¿Qué pasa en el caso de los servicios? ¿Qué pasa en caso de un servicio? Muy bien. En el caso de un servicio ya no es el 3%, es el 12,5%. ¿Sí? Y en este caso se va a manejar de esa manera. Entonces, como verán, es mucho más el pago por el servicio. Y ahora, ¿cómo lo llenamos en el formulario? Vamos a nuestro formulario. Muy bien. Vamos acá, el importe en servicios. Vamos a poner, el importe en servicios va a ser con el Grosinat. Vamos a decir que es 183 o 184. Y en el caso del bien va a ser 1,087. Y en este caso son 202 que tenemos que pagar del impuesto. ¿Cómo corroboramos que esté bien? Bueno, sumamos. En este caso, los IU es, perdón, va a ser de esta manera. Ahora vamos un momentito acá. Servicios, 1,084. Y pago por adquisiciones. Va a ser esto. Muy bien. Saldo a favor del fisco, 202. Muy bien. Deme un segundito. Ah, claro. Estamos mal. Es estos importes los que tenemos que sumar. Este y este. Y corroboremos que esté bien. Como verán, es el importe que se ha registrado. Muy bien. Vamos acá. Y de esta manera hacemos no el registro, sino la declaración de la retención por IVE por compra en el mercado informal. ¿Alguna consulta al respecto? ¿Alguna duda que tuviesen? ¿Todo está claro? Muy bien. ¿Qué pasa si lo hacemos como debería ser? 1,000 y 1,000. Va a ser simplemente 175. Muy bien. ¿Está claro? ¿Estamos claros? ¿Está todo bien? Ya. A ver, vamos a cancelar este y vamos a hacer con el IT. Vamos a ingresar a el tema de... Un momentito. Mil disculpas. Entonces, ese es con el respecto al tema del IUE. Ahora, tenemos el IUE liquidación simplificada, que corresponde a un tipo de impuesto específico, que no tiene nada que ver con las retenciones. Luego tenemos el tema del IUE remesas al exterior según convenio internacional, que es un tipo específico en el caso de que se tenga algún tipo de tratado o de convenio internacional, valga la redundancia, donde ciertamente se rebajan o no se tienen ese tipo de cargas impositivas.
y la consolidación de impuestos al IVA minero. Luego tenemos el impuesto a utilidades sobre el sector minero. Y finalmente las boletas de pago, que corresponden no solo a la 1000, sino a la 3050, la 3050 y la 3051. ¿Sí? Muy bien. Esto es con respecto al tema del IUE. ¿Qué más tenemos? Tenemos no solamente agentes de retención por el tema del IUE, sino también por el tema de ¿dónde está? El valor agregado. Vamos a volver. Vamos a poner otra vez las claves. Muy bien. Ingresamos. Muy bien. Vamos acá. Y vamos a ir al régimen complementario al valor agregado. Y aquí veremos que tenemos tres tipos de formulario. El 608 que ya conocemos, que es uno de los principales. El 610, que se utiliza en el caso de profesionales independientes y consultores. Y la boleta de pago 1000, que es una boleta de pago en efectivo. Y el 604, que es el régimen complementario por el IVA. Este es especial porque no se utiliza para todos los casos. ¿Sí? Vamos a tener casi la misma figura que con el IUE, solamente que el detalle va a ser diferente. ¿Sí? Vamos a hacerlo acá. Vamos a hacerlo acá. En este caso, ya no es 5% IUE, sino se va a cobrar el 13%. El 13%. ¿Sí? ¿Y esto a quiénes se cobra? Vamos acá. Bueno, estos se van a cobrar a alquileres y viáticos. Vamos acá. Dietas y similares. Ahora vamos a hacerlo de acuerdo a ley. Para todos va a ser el mismo procedimiento, ¿sí? De acuerdo a ley sería así. Si quedamos 1000, el líquido pagable tendría que ser 840. Pero si quedamos 1000 y queremos el 1000 en efectivo, entonces se va a modificar de esa manera. ¿Estamos claros? ¿Alguna consulta? Consulta, el IUE que estamos haciendo el anterior, ¿esto Sí. solo se hace cada año o es cada mes? Esto porque yo no lo vi esto. Es mensual. Esto es mensual, pero esto solo se da cuando ese tipo de actividad se da, ¿entiendes? Es decir, no todos los meses vas a comprar o vas a hacer un pago sin factura, ¿sí? En el caso de mi Netflix, por ejemplo, específicamente, sí tendría que hacerlo de manera mensual, pero ese pago, por ejemplo, del Netflix, yo lo estoy haciendo con mi cuenta personal y lo estoy haciendo a mi nombre personal, es decir, lo estoy haciendo como Patricia Soledad Loza Irusta, persona, no como Patricia Soledad Loza Irusta, empresa unipersonal. Por eso es que yo no hago el registro. Además que ese gasto en específico, por ejemplo, no corresponde a una actividad que de manera directa tenga relación con mi actividad. Cosa diferente cuando yo tengo que pagar mi internet, la luz, el agua, si tuviera que pagar alquiler, también el alquiler y demás, ¿no? Entonces, el formulario 570, al igual que el 608, no, o mejor dicho, tendría o es un impuesto mensual, pero que tiene una característica condicional. Es decir, esto de las retenciones solo se va a dar cuando tengamos un saldo a favor o cuando se realice una actividad que genere el impuesto. Por ejemplo, usted hoy ha hecho una compra de, no sé, una caja de paquetes de hojas Bond tamaño carta de 65 gramos por un valor de 1000 bolivianos, digamos, ¿no? Es un bien. Usted lo está comprando, lo va a usar para su entidad y obviamente no le va a pagar
o 920 a quien le ha vendido, le va a pagar los 1000. Entonces usted tiene que registrar para su formulario o para sus registros, si quiere, tiene que cumplir con la normativa tributaria que le indica que si no tiene factura lo que está comprando, para que sea válido ante impuestos como un gasto deducible, tiene que tener algún tipo de connotación legal y adicionalmente tiene que cumplir con la carga tributaria necesaria. Usted se va a convertir en un agente de retención, entonces va a tener que declarar el 570, el 410. En el caso de lo que es el RCIVA, va a tener que declarar el 604 y el 410, ¿sí? ¿Por qué no pongo los otros? Porque estos iguales 400, 570 y 410. Vamos a esto aumentarlo acá de esta manera. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, estos impuestos, estos dos formularios, sí se generan de manera mensual, pero solamente se van a generar o se van a declarar cuando tengamos o hayamos realizado la actividad. ¿Estaríamos claros con su duda o quiere que les siga explicando al respecto? No, no hay problema, lo podemos resolver. No, está bien, solamente que tengo una amiga que trabaja y que sí, igual se mandaba con facturas, pero hacían recibos y pues nacionales nos pedían todavía un recibo de pago, que es muy diferente los recibos. Recibo de pago y algunas veces con carnet de identidad complementaria, ¿no? El cual todos los meses no lo vi que hicieran esto. Es por eso que me está sorprendiendo un poco. Mm, Lo que pasa es que tú, cuando estás generando o te estás recibiendo recibos a cuenta del gasto, para validar esos recibos como un gasto deducible, deberías hacer cada mes esta deducción, con excepción de las facturas, de las facturas que corresponden o que son de los recibos que corresponde por pago de cuota parte para luz, agua o cualquier otro servicio básico. Es decir, si tú a tu compañera de trabajo o a ti mismo, digamos, te dan un recibo porque tú aportas, digamos, de la factura que te llega en tu edificio o en tu piso, ya si quieres, ¿no? Cada piso, digamos, tiene una factura. Un momentito. eh, digamos, cada piso tiene una factura y prorratean o se dividen, digamos, la factura. Si son 10 oficinas, se van a dividir la factura en 10 partes y cada uno va a pagar una parte, pero la factura no sale a nombre de los 10, sino sale a nombre de solo uno. Y lo malo es que aunque cada uno quisiera registrar esa factura, no va a poder registrarla. ¿Por qué? Porque esa factura va a estar con el importe total y ustedes no han pagado el importe total, simplemente una parte. Y tal vez el dueño les va a dar un recibo por ese pago que están haciendo. En el caso de ese tipo de pagos por servicios básicos que están a nombre de un tercero y es el tercero el que está pagando, pero no son el único que pagan usted, entonces no tiene que hacer este grossing up. Pero en el caso de que sea otro tipo de recibo, sí. ¿Por qué? Porque si es otro tipo de recibo, es para pagar o para consolidar, ya sea algún pago extraordinario para la compra de em, de algo que no tiene factura, ya sea, ¿qué puedo decirle? Material de escritorio, material de limpieza, o finalmente, va a ser algo del tema o finalmente, digamos, para pagar un servicio de limpieza a una persona, ese tipo de recibos tienen que tener el pago de impuestos. Si no, ante impuestos nacionales, ese gasto en particular no se considera deducible. ¿Ahora sí estaría clara la idea? Sí, Muy bien, me alegra responderle entonces. Vamos a esta parte entonces, el 4604. Lo malo del 604 y el 410 es que no tiene el importe para poner. Es decir, si ustedes se acuerdan, el 570 tiene total compras, total servicios y luego el formulario genera el cálculo. En cambio, el 604 y el 410 directamente nos piden el impuesto retenido, para lo cual ya deberíamos haber realizado. En este caso, el impuesto retenido, si lo hacemos, un momentito, acá.
Un momentito. Vamos a hacerlo de esta manera. Vamos a hacerlo acá. Por y por. Perfecto. Vamos acá. Entonces, nosotros hemos retenido para el 604, 154 bolivianos o 155. Y con esto ya está. Y ustedes van a copiar esta parte. De esa manera. Entonces tienen que ustedes calcular previamente esos importes antes de la declaración. ¿Estamos claros con el 604? Muy bien. En, Sí. en el tema de los consultores, ¿con qué formulario es? ¿Es en este formulario? No. El consultor es totalmente diferente. El consultor tiene que declarar el 200 y el 400 porque saca su NIT como profesional independiente. Donde varía el profesional independiente, si no me equivoco, es en el tema de acá. Vamos acá. ¿Dónde está? Acá. En el impuesto de las rentas presuntas para fin de año, usted tiene que, perdón, el 14, utilidad de las empresas. Mil disculpas, vamos a tener que volver a ingresar. ¿Qué? NIT, perdón. Muy bien. El consultor va a depender de cómo ha generado su NIT. Si ha generado su NIT como profesional independiente, en la parte delantera le van a salir los impuestos a los que está obligado. Vamos a verlo también en acá. ¿Dónde está? Acá, en esta parte. Vamos a la parte principal. Vamos al tema de capacitación, normativa tributaria, derechos y obligaciones de los contribuyentes, régimen especial, dependientes, régimen general, jurisprudencia, acá debería estar, regímenes especiales, si no me equivoco. Tributario simplificado, tributario integrado, agropecuario, no. Y vamos a atrás otra vez. Acá tenemos que ver el tema de profesionales independientes. Hay una parte específica para ellos, pero no lo encuentro en este momento. Régimen general. Momentito. Cuadro de vigencia. Acá está. Para consultor, sí, depende cómo lo habilita el consultor. Si habilita sus requisitos como consultor en línea o como empresa unipersonal. Si lo hace como consultor en línea, estos son los requisitos para su inscripción. Primero, el documento de identidad vigente, la factura de cobranza de consumo de energía eléctrica de domicilio habitual y del domicilio que va a ser su domicilio fiscal, el croquis del domicilio habitual, título académico, llenar el formulario del padrón biométrico digital que se hace en las oficinas de impuestos. Y en acá nos dice el tema de sus vencimientos. ¿Cuáles son las obligaciones tributarias para el consultor? Son el régimen complementario al valor agregado, que es el RCIVA, el 610, que habíamos visto que está acá. Acá. Régimen complementario al valor agregado, el 610. Y acá, ¿qué nos dice? Nos dice que este es de manera trimestral. Y tiene que ir de la mano con el formulario 110 versión número 4, que ya hemos visto el día de ayer. Entonces, nos dice que tenemos que primero considerar si el ingreso del trimestre es igual o mayor a 21,000, se debe enviar el formulario 110 electrónico por la oficina virtual. De todas formas, ya todos los formularios 110 se generan de esa manera, como lo hemos visto ayer. El vencimiento de este formulario es al 20 del mes siguiente del trimestre. Es decir, enero, febrero, marzo hasta el 20 de abril. Abril, mayo, junio hasta el 20 de julio. ¿Y con qué mes va a ir? Va a ir con el mes de corte. En este caso, por ejemplo, tendré que ir con junio, porque es el mes de corte del segundo trimestre. Se pone a declarar. Esperamos un momento.
Muy bien. Y acá nos dice, ¿no? ¿Cuánto ha ganado cada mes? ¿Sí? Y acá nos dice cuánto es el impuesto según las notas fiscales. ¿Sí? Ahora, en aquí, recordemos que el 13 es por todas las ventas o las compras que hayamos realizado, ¿no? Y aquí nos dice impuesto contenido en las notas según formulario adjunto. Es decir, cuánto se ha declarado en el formulario 110. Luego, 13 salarios mínimos o 13% de 2 salarios mínimos por mes. En este caso, si decimos por mes, va a ser por 3 meses, es decir, por el trimestre completo, digamos, 21.64 por 3 es 6.694 por 0.13. 844. Digamos que cada mes ha ganado 15,000. Y en el caso de sus notas fiscales, ha registrado que tiene 7,000, digamos, ¿no? Y entonces, automáticamente se tiene un saldo a favor del contribuyente. Si tuviéramos un saldo a favor del periodo anterior, vamos a colocar acá. Y lo mismo a los pagos a cuenta si existiesen. En este caso, solo hay saldo a favor del contribuyente para el mes siguiente. Esto en cuanto al formulario del IVA. ¿Sí? Buenas noches. Creo que dice 2 salarios mínimos por mes. 2, a ver, déjenme ver. Un momentito. Vamos a declarar. Un momentito que cargue. Mil disculpas, tarda un momentito en cargar. Vamos a ver, acá dice... Sí, tiene razón, 2 salarios mínimos por mes. Entonces sería 21.64 por 2 por 3, multiplicado por 0,13, que sería 1.688. Y lo mismo, ¿no? Aquí vamos a poner los ingresos que hayan tenido por mes el consultor. Esto en el caso de que el consultor haya sacado su NIT como consultor, ¿sí? Luego acá vamos a decir que, digamos, sus facturas han alcanzado un total de a 3,000, vamos a decir. Y de esta manera tenemos todavía saldo a pagar a favor del fisco. Entonces, este es el formulario en el caso del IVA, ¿sí? Ahora vamos a cerrar esto. ¿Y qué pasa con los otros formularios? Acá nos dice que esa es nuestra obligación mensual, pero no es la única obligación que tenemos. No solamente pagamos IVA, sino también pagamos IUE, acá. Y en el IUE nosotros llenamos acá, el 510 profesionales independientes. Este obviamente es al corte. Siempre se paga al corte de cada fin de año, ¿sí? Esperamos un momento. Y esperamos un momentito. ¿Por qué estos impuestos, por ejemplo, no aparecen en la página principal de mis declaraciones? Porque yo no tengo la obligatoriedad de pagar esto. Cosa que sí tienen otros tipos de contribuyente, ¿sí? Entonces, si el consultor se ha registrado como consultor, tiene que hacer el llenado de esos formularios. Si se ha registrado como unipersonal, tiene que llenar o tiene que realizar el IUE, el 605, además del 200, el 400, el libro de compras y ventas IVA y en lo que es el tema del RC IVA, ¿sí? Es decir, tenemos muchas más obligaciones. ¿Estaríamos claros con esa su duda? ¿Estaría aclarada su duda? Sí, dice. Ok. Ya, estábamos en el tema ahorita de las retenciones y IUE. Habíamos pasado al de 604, ya habíamos visto ese. Ahora nos faltaría el IT. Vamos al IT, al tema del impuesto a las transacciones. Y tenemos el 400, que es el que conocemos. Tenemos el 410
que es el tema DARA, las retenciones. El 430, que es transmisión o enajenación de bienes, que como les he indicado, está ya bajo el amparo o no el cuidado, sino bajo la normativa o bajo el rango de los municipios. Luego el 540, que es para retención de agencias de viajes. La venta para hidrocarburos, confirmación de exportación y compra-venta de hidrocarburos. Vamos aquí al 410, que es para el tema de las retenciones. Vamos a cambiar la gestión. Un momentito. Ahora, esperamos un momento que salga el formulario. Un momentito. No, no está generando el formulario. No sé por qué. Un momentito, vamos a refrescar la página. Momentito. Esperemos un segundo que cargue. Un momentito. Está cargando. Debe haber algún problema con el sistema y es por eso que está tardando tanto, cosa que no debería. Qué bacana. Justo está tardando más de la cuenta. Vamos a intentar con otra cuenta, a ver si es el problema. Vamos a hacer servicio de impuestos nacionales. Oficina virtual. 6940-500. Ponemos aceptar. Muy bien. Me parece que se ha colgado el sistema. Ahí está, perfecto. Muy bien. Vamos acá. Muy bien. ZL. Muy bien. Vamos acá. Ahora sí. Sí, está un poco lento el sistema, mil disculpas. A veces sucede que el sistema ya nos bota y es porque hay mucha gente que está ingresando al sistema. Muy bien, vamos acá. Sí, mil disculpas, estamos con ese problemita. Vamos a volver a ingresar. Vamos a intentarlo nuevamente. Pero con respecto al llenado del formulario 410, que es por IT, no es muy diferente al 604. Simplemente tenemos que poner el importe. Vamos acá. Y aquí está. Muy bien. Acá está. Perfecto. En este caso lo tienen que poner el importe retenido. En este caso, ¿cuánto es el importe retenido? En este caso es 36. Y de esta manera ya se ha llenado. No se olviden poner siempre en el último, si hay impuesto a pagar, el importe. Entonces, eso es con respecto a las retenciones. Cuando la entidad trabaja como agente de retención, estas son las modalidades de retenciones que tiene que realizar, ¿no? Tenemos por compras en el mercado informal sin factura,
por servicios, por bienes, qué pasa cuando es alquileres, qué pasa cuando es dietas, viáticos, también qué sucede en el caso de las entidades que remesan al exterior, cómo se deduce el impuesto. No es tampoco tan complicado, si podríamos decir la palabra, pero sí es nomás tener mucho cuidado. Ahora, ¿en qué situaciones más se utilizan las retenciones? Bueno, se utiliza cuando nosotros queremos validar un gasto. Pongamos un ejemplo. Digamos que nosotros hemos recibido o hemos comprado 50,000 no, menos de 50,000, digamos 10,000 en materiales e insumos. Em, pero nosotros no tenemos recibido la factura en su momento, es decir, nos han emitido la factura, digamos, con el mes de mayo, pero nos han entregado la factura en 20 de junio. Ya es tarde, ya la factura se ha emitido, puede haberse incluso entrepapelado, perdido, lo que fuese, ¿no? Puede haber pasado muchas cosas. Y lastimosamente, debido a esa situación, se nos ha olvidado, se nos ha olvidado registrar. Ya no lo vamos a declarar en el formulario 200. ¿Por qué? Porque eso implicaría hacer una rectificación en formulario. Y lastimosamente esa rectificación va a ser a favor de nosotros. ¿Y qué dice la normativa? Bueno, que cuando es a favor de impuestos, la rectificación se acepta sin dudar. Sin embargo, cuando es a beneficio del contribuyente, necesita haber una comprobación. Y cuando se hace una comprobación, es decir, fiscalización, y si hablamos de fiscalización, muy pocas veces el contribuyente sale bien parado. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces el contribuyente termina endeudado, generándose deudas tributarias que no le competen. Entonces, para no perder esos 10,000 bolivianos que hemos gastado, lo que hacemos es generar un formulario 570 y un formulario 410. Ciertamente ya hemos perdido nuestro crédito fiscal, pero no vamos a perder nuestro derecho a la deducibilidad para el IUE. Cuando hemos hecho el llenado en la semana anterior con el tema del CIAT, hemos distinguido entre gastos deducibles y no deducibles. Los no deducibles también son aquellas compras que no tienen ningún tipo de respaldo formal y que no hayan cumplido con la normativa tributaria. Por ejemplo, esos temas de pagos de compras con recibos. Ante impuestos nacionales, eso, si está registrado y no cuenta con el debido respaldo del pago de impuestos, no es válido. No se lo considera una transacción deducible, sino una transacción no deducible. ¿Tiene alguna consulta al respecto? ¿Alguna pregunta que quisieran realizar? ¿Alguna duda que tuvieran al respecto? ¿Todo está claro al respecto? ¿Todo está claro? ¿Alguna consulta que tuviesen tal vez? ¿Alguna consulta de cualquiera de ustedes? Muy bien. Entonces, eso es el tema de las retenciones, como les he explicado. Esto es lo que difiere, lo que tenemos dentro de toda la normativa o todo lo que nosotros contemplamos. Vamos a cerrar este. Entonces, las retenciones en su mayoría no se van a encontrar. Ya, después. Entonces, tenemos estos impuestos que son especiales. Y vamos acá. Y aquí igual tenemos, mil disculpas. Se ve
F. Ingresamos nuevamente. Vamos acá. Ahora, valga la pena aclarar que el único formulario de retención que está en el portal principal, que es considerado como una retención cuasi obligatoria, es el 608, que como hemos visto ayer, depende de bastantes variables. Bueno, depende más que de otra cosa de si existe o no un saldo. Y el saldo no necesario que sea a favor del contribuyente o a favor del fisco. Cualquiera de los dos genera la obligatoriedad de declarar el 608. ¿Sí? ¿Alguna consulta al respecto? ¿Alguna duda que tuviesen? Dicen tal vez una consulta. Dígame. Me generó, en caso de que lo lleve, digamos, los recibos que estuvimos viendo hace ratos, de que llenaran esos formularios, en caso de que yo lo llevara al gasto, ¿ya no tendría que generar estos formularios? Esa era mi consulta. No. Si usted lo está llevando al gasto, esos pagos que tiene por recibos, a no ser que sea por servicios básicos, si no ha pagado y la retención correspondiente, no son deducibles ante impuestos nacionales. Es decir, si usted ha comprado, digamos, un paquete de hojas en la librería y no le han dado factura, le han dado un recibo por 100 bolivianos, ¿no ve? Si usted no hace la deducción fiscal, porque puede que no sea la única transacción que gane el mes que no tenga factura, puede tener 10 transacciones, pero si usted no registra por cada transacción el pago de la retención y no paga la retención, ese gasto, aun si está ligado a su operatividad natural, aún así se le va a considerar no deducible. ¿Por qué? Porque para impuestos usted no ha cumplido con la idea general de que primero el gasto tenga relación con la entidad, con la actividad, y segundo, que el gasto tenga algún tipo de documento o proceso formal que lo valide como un gasto deducible. Si usted lo maneja de esa manera, no se va a poder. No debería considerarse deducible. Listo, gracias. No se preocupe. ¿Alguna otra consulta que tuviesen al respecto? ¿Alguna duda que tuvieran? ¿Alguna consulta práctica que tal vez ustedes tuvieran? ¿Alguna duda que tuviesen? Ya. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner acá. Acá. Voy a colgar ya en lo que es el tema de la planilla tributaria que hemos visto ayer. Acá. Material. Y vamos a poner planillas. O vamos a poner retenciones. Planillas tributarias. Planillas tributarias. Y vamos aquí a poner la planilla que hemos visto el día de ayer. Esta planilla. Aquí está. Es esta, la que hemos visto el día de ayer, que ya tiene fórmulas, para que ustedes directamente cambien allí los importes y ya se generen los cambios, ¿no? Ahora vamos acá. Y listo. Perfecto. Entonces aquí ya está el tema del material adicional, ¿sí? Aquí están las planillas tributarias. Yo voy a poner después este documento que corresponde a todos los ejercicios que hemos ido viendo, ¿no? Poco a poco. Desde los formularios 200, 400, las retenciones. Acá tenemos igual otro ejemplo de retenciones, pero aquí se ve más clarito, se los he hecho para ustedes. Perfecto. Ahora, sí, una cosa más. Hay un tema con las vacaciones, recordemos, ¿no? Que les había comentado, pero eso es con el 608, ¿sí? Y es por el tema de que cuando no consumimos nuestra vacación, se nos paga la vacación, se nos paga el importe
del dinero de la vacación, digamos. Y entonces, este va a ser el RC IVA, pero para el 608 cuando se desvincula, ¿no? Y este es el importe que deberíamos registrar, pero que está en el tema del 608, ¿sí? Valga la pena la aclaración para que lo tengamos claros con el tema de las vacaciones, ¿no? Ahora, esto es todo lo que nosotros contamos o tenemos. ¿Tienen alguna consulta, alguna pregunta tal vez?